Buenas tardes, hermanos. De repente se me quedaron todos callados. ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy jueves 23 de enero del 2025. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Nos da gusto que puedan tomarse el tiempo y que podamos hacerlo como iglesia en este día que es de oración, ¿verdad? Aquí es cuando miembros de la congregación vienen a traer sus peticiones o actos de agradecimiento. Eso es básicamente lo que celebramos los jueves, ¿ok? Y también tenemos alabanza y también tendremos un estudio bíblico. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar los ojos, vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Nuestro buen Dios, en esta tarde, Señor, te damos las gracias primeramente por la vida y la salud. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder venir a tu casa a traerte nuestras cargas, Señor, a traerte nuestros agradecimientos. Te pedimos, Señor, que tú los recibas y te agradecemos por tu amor y por tu misericordia, Señor. También te pedimos que recibas las alabanzas, Señor, y te pedimos que abras nuestro corazón y entendimiento para recibir el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Regularmente tomamos un tiempito para dar la bienvenida. No veo que haya personas que nos visiten. Entonces, les damos la bienvenida a ustedes que son miembros de la iglesia o que asisten regularmente a los servicios. También le damos la bienvenida a las personas que nos ven en el Facebook. Y como siempre, les pido que por favor revisen sus celulares, pónganlos en silencio, en vibrador, para que no vaya a sonar y vayamos a faltarle respeto a la persona que esté dando la palabra o a las alabanzas o lo que sea. Y también les quiero pedir que si tienen su página de Facebook, le den un like y compartan el servicio para que amigos, contactos cercanos puedan recibir la notificación de que estamos transmitiendo este servicio en vivo y pueda ser de bendición también para esas personas. También a las personas que nos ven online, igualmente si nos están viendo en el Facebook, le pedimos que comparta este servicio para que sea de bendición para otras personas. ¿Ok? ¿Qué más les iba a comentar? Creo que ya es todo. Bueno, entonces le voy a dar el tiempo a mi hermano Daniel. Él es el que se va a encargar de recibir las peticiones de oración y actos de agradecimiento para el día de hoy. A ver, Ulises, vamos a intentar a ver si de... Voy a quitar aquí mientras. Entonces. Por favor. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta semana de bendiciones. Se han visto peticiones contestadas de parte de la hermana, nuestra hermana Paulina, ¿verdad? Nuestro pastor llegó con bien, gracias a Dios. Pastor Luis aquí está con nosotros, ¿verdad? Y muchas peticiones, ¿verdad? Vemos que Dios está orando y hay que tener fe y seguir orando, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Estamos en tiempo de peticiones y agradecimientos. De vida, le pedimos abrir nuestros ojos y le doy gracias por su misericordia, por sus cuidados, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Gracias a Él. Mi petición es por Abraham, por tu hermano, que mañana se vaya a entregar a la cárcel. No sé
le habían dicho que le iban a dar 5 años derechitos de prisión. Pero sé que Dios tiene un propósito para él y pues que pase lo que Dios él quiere, que pues sí, que sea su voluntad del Señor, que sea la voluntad del Señor. No sé qué, porque tiene que estar ahí encarcelado y luego lo van a pasar con el juez, pero no sé qué tanto se va a tardar eso. Pues yo siempre le digo que siempre le pida al Señor, porque Él es el único que lo puede ayudar, y que busque de Él. También pido por tu hermano Alexis, porque siempre me dice, pues tú sabes que dice que ya quiere dejar el vicio del cigarro y quiere aprender de la Biblia. Le doy gracias a Dios porque el accidente que tuvo Zaira, no recuerdo cuántos días hace, pero le doy gracias a Dios porque no le pasó nada a Mía, no le pasó nada a Mía y no le pasó nada grave a Zaira, gracias a Dios, porque el Señor tuvo cuidado de ellas. Así quedó dolorida, pero le doy gracias a Dios porque no pasó a mayores, gracias a Dios. Y pues pido por mi vida espiritual. Vamos a estar orando. Como les digo, hermanos, se ven la mano de Dios en todo, ¿verdad? Todo pasa por una razón, pero Dios está en todo. Amén. Amén. ¿Alguien más? Yo quiero pedir por todos los inmigrantes de todos los estatus, porque con todos estos cambios políticos hay un temor grande en mucha de la población. Los clientes con que yo trabajo, muchos tienen familiares, amigos en diferentes situaciones, y que Dios tome el control de esa situación y no se cometan barbaridades, injusticias, etcétera, que Dios tome el control y haga lo que tenga que hacer. Quiero pedir por la salud de mi mamá y mi papá, que no está muy bien. Le doy gracias a Dios por un día más de vida y porque le doy cada día más fortaleza para seguir adelante. Hay que simplemente confiar en Dios, hermano. ¿Alguien más? En petición, agradecimiento. Yo le quiero dar gracias al Señor en esta hora por lo bueno que es, por la oportunidad de estar aquí. La verdad, le quiero hacer su nombre siempre bendito y no me voy a cansar de lo son oportunidades que el Señor va a estar aquí. Porque yo y venimos bien, hemos ido en el camino, vi a mi mamá que está muy bien, gracias a Dios, les manda saludos. La vi muy bien, muy delgadita, está adelgazando mucho, pero dice que pues ella se siente bien. Todavía me maravillo cuando veo su carro ahí parado, que la veo que sale, es difícil de explicar, pero la calle donde ella sale, cuando sale de su departamento, tiene que salir de reversa, tiene que atravesarse dos avenidas, una de ellas es la de yo batallo para salir ahí, y no puedo creer que ella salga de ahí. Le doy gracias a Dios porque el Señor tiene cuidado con ella, la veo con ánimo, la veo bien bendecida, bendito Dios, la veo fuerte, le doy gracias a Dios porque ese Señor que me la cuida. Por cada uno de ustedes, sí, nos fuimos y pues ya cuando empezamos a ver que algunos estaban malitos, pues sí se preocupamos porque se preocupamos muy. Pero doy gracias a Dios porque pues como dices tú, el Señor toma el control de todo, el Señor tuvo cuidado de cada uno. Le doy gracias a Dios por todo ello. Y además, hermano, recordar, yo sé que cuando uno pasa por pruebas o cosas difíciles, la fe en nosotros se fortalece, porque miramos más haciendo de todo corazón. Porque le damos gracias a Dios por todo, por lo bueno que es, por esta hora, su palabra que va a ser respuesta. Y al Señor sea honra y gloria hoy y siempre, y por siempre. Y pido oración por las peticiones que se han puesto, por delante de Él, por Michelle, que ha pedido oración por su matrimonio,
por todos los matrimonios, no solo por el día, por el de todos, los hermanos de la iglesia, los jóvenes, por el día de jóvenes de mañana, que sea de edificación. Van a venir los jóvenes de la iglesia para unirse con ellos. Espero en Dios que sea edificar. Dios siempre que se expone la palabra es una edificación. Por el nombre de Jesús, que el Señor sea honra y gloria hoy y siempre. Amén, hermano. Hemos orado por los jóvenes, ¿verdad? El día de mañana va a ser en la casa del pastor y pues sigamos orando por ese ministerio, ¿verdad? ¿Alguien más? Quiero dar gracias por la iglesia, porque estuvo en oración por mi esposo, y también dar gracias porque yo solo fui a consulta y la doctora le dio su pierna e inmediatamente está pendiente. Tengo que darle gracias al Señor siempre, pero en esta oportunidad gracias por todo, también por la hermana de Paulina y también por la hermana Zaira, que tuvo ese accidente. En el nombre de Jesús, Él está con nosotros. ¿Verdad, hermanos? Pues pasan cosas, ¿verdad? Y uno, pues en el momento no hay a quien culpar, pero uno necesita fijarse que está bien, ¿verdad? Tenemos vida. Lo material, pues, no nos lo vamos a llevar. Somos simplemente viajeros en este mundo. Pero, ¿alguien más? Le doy gracias al Señor por este día que Él nos ha permitido. Le doy gracias al Señor por el susto que llevé, pero Dios tiene control de todo. Cuando el Señor nos permite abrir los ojos, tenemos que ponerlo en primer lugar siempre, desde que amanece, que nos permite abrir los ojos, porque no sabemos lo que va a pasar, pero el Señor sí sabe y Él tiene todo bajo control. Y también, primeramente, Dios a Él le toca los matrimonios y que vengan muchos matrimonios y que pongamos en primer lugar al Señor en el centro de nuestro matrimonio, porque el diablo anda como Dios no entiende. Que siempre estemos nosotros las mujeres orando por nuestro esposo, para que el Señor tenga cuidado de ellos en el trabajo, y también los esposos de que oren por nosotros, que como yo que me quedo en la casa, ¿verdad? Pero siempre hay cosas que hacer, y que primeramente Dios le ponemos a Él en primer lugar, y que también estemos orando por nuestros hijos, porque muchos salen a trabajar y que el Señor también tenga cuidado de ellos, y que la gloria y la honra solo sea para Él. Amén. Estamos orando, hermano, por los matrimonios. No sé cómo vean ustedes con el libro, ¿verdad? Espero que lo estén estudiando. Siempre miro que alguien pone algo de eso, ¿verdad? En el grupo. Yo tengo en casa, ¿verdad? Pero espero que ¿alguien más? Yo doy gracias a Dios de que varias peticiones se han cumplido por las peticiones que ya teníamos en el grupo. Me las empecé a tomar personales y doy gracias a Dios por eso, porque habla de mi vida, por todos ustedes, por mis suegros, por toda mi familia, que gracias a Dios estamos bien. Mi petición es por salud general. Conozco muchísima gente, no les miento, como 50 personas que tienen el club. Entonces, para que Dios proteja a nuestra congregación, nuestra familia, que Dios nos proteja de toda enfermedad y de todo lo malo. Y por la petición que les presenté en la mañana de la niñita, Alex se llama. Vamos a estar hablando. ¿Alguien más? Vamos en tiempo de petición o agradecimiento a nuestro Dios. Si lo dan para orar. Nomás les pregunto, ¿no? Que estén orando por las reuniones de varones, ¿verdad? Que se están volviendo a tomar. Ya en el grupo ya pusimos una cita. Es simplemente orar y que vayan los que puedan ir, ¿verdad? Los varones que no se han apuntado, los animo.
También por el ministerio evangelístico que se va a estar tomando ya próximamente el 1 de febrero, que cae el sábado, si Dios quiere, y pues volver a tomarlo, ¿verdad? Porque pues de nada sirve que el pastor nos predique y estemos aquí adentro si la palabra no sale de aquí, ¿verdad? Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó. Aquí podemos estar todo el tiempo, pero no nos sirve de nada si no lo ponemos en práctica. Pero alguien más, si no hay para hablar. Vamos a orar por los bautismos también del domingo, para que Dios pues no quite ese ánimo en cada uno de los que se van a bautizar y que puedan entender bien ese paso de obediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Y sigan edificándose siempre en la palabra de Dios. Hermanos, si no hay para hablar, si no hay peticiones. Yo le quiero dar gracias al Señor por estar aquí. Amén. Pido por mi sanidad. Y gracias a Dios porque estoy aquí. Vamos a estar orando por nuestra hermana Sara y su familia. Gracias por estar aquí. Si llaman a alguien más, hermanos, ya vamos a ver. Si podemos inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amados y buen Dios, Señor, damos gracias en poder estar aquí, Señor, el privilegio que usted nos ha dado de poder volver a abrir nuestros ojos, Señor, de poder volver a vivir un día más, Señor, es más que suficiente. Te damos salud, Señor, casa, comida, ropa, Señor, damos gracias. Señor, pido por mis hermanos que están aquí presentes, por las peticiones que fueron expuestas, tal vez las que no, por cualquier cosa, Señor, que no fueron expuestas, pedimos también por ellos que se quedaron con sus peticiones en su corazón. Señor, pido por toda la congregación en general, por la salud de cada uno de ellos, por los que están presentes y los que no están presentes, todos los de la congregación, pedimos por el bienestar de cada uno de ellos. Pido por la petición de nuestra hermana Patti, pedimos que esté obre ahí en la familia y que haga cosas grandes y maravillosas, Señor, que podamos ver su mano. Y pedimos por las peticiones de la petición de nuestro hermano Alfredo, por toda esa gente, Señor, pedimos que usted ponga su mano ahí, que proteja a cada una de esas personas. Pedimos que usted pues simplemente obre en grande, Señor, y que su nombre pueda ser enaltecido. Pedimos por las peticiones de nuestra hermana Gaby, por la salud de sus papás. Pedimos por ellos, Señor. Sabemos que usted se llevó toda dolencia, toda enfermedad en la cruz. Sabemos que usted es el Dios de sanidades y el doctor de doctores, Señor. Señor, simplemente tener fe y usted nos puede sanar. Pedimos por las peticiones de nuestra hermana Yanira. Damos gracias porque ella y su familia están aquí de vuelta al pastor. Gracias porque nos cuidó y de venida. Pedimos por nuestra hermana Blanca, Señor. Síganla cuidando, Señor, que ella siga buscando esa relación íntima con usted y pueda pues, seguir creciendo espiritualmente. Pedimos por toda la familia del pastor y sus necesidades, Señor. Pedimos por nuestra hermana Rosemary, por sus peticiones. Ella da gracias porque peticiones contestadas. Pedimos por ella, por el hermano Osvaldo, Señor. Seamos protegiendo, Señor, y que simplemente pues puedan seguir arreglándose más y más, Señor. Señor, pedimos por las peticiones de nuestra hermana Lidia, por todos los matrimonios de la iglesia. Da gracias porque pues todo lo que ha pasado nos ha servido de bien, Señor.
Solamente usted sabe por qué pasan las cosas, pero confiamos en usted y que hay un propósito con cada cosa que usted hace y permite. Pedimos también por los matrimonios, que estén orando los unos por los otros, que puedan seguir pues, pido por las peticiones de nuestra hermana Valesca, por su familia, por salud en general, por toda gente que esté enferma, Señor, pido por la congregación, cualquier hermano que esté enfermo, pasando por algo así, Señor, pedimos que usted ponga su mano bendita sobre ellos y les quite toda molestia, todo dolor, Señor. Pedimos por esa niña de su estudiante, Señor, que usted conoce la situación, solamente usted la conoce, pedimos por ella por protección, Señor. Señor, el reino es de los niños, Señor, y pedimos que usted proteja a ella y cualquier otro niño que esté sufriendo, pasando por dolores, Señor. Y también, pues, por los bautismos y por cada persona que va a ser bautizada, que no se les quite ese ánimo, Señor, sino sigan creciendo más, Señor, que tomen este paso de fe, de obediencia y puedan seguir corriendo una buena carrera, Señor, terminarla bien, Señor. Es la meta de todos nosotros, Señor. Pedimos que usted nos ayude como congregación, seguir arrimándonos más a usted, Señor, ser más unidos, amarnos más unos a los otros y verdaderamente vivir pues, como hermanos en Cristo, Señor, y todos poder orar los unos por los otros y seguir creciendo, Señor, y ir expandiendo el reino de los cielos. Pero también pues, por las reuniones femeniles, de varones, por los jóvenes, Señor, por el día de mañana. Pido que usted siga hablando, Señor, en cada una de estas reuniones de matrimonios también. Y pido pues, por todos mis hermanos en Cristo. Pues, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús pido. Amén. Amén. Ahí les dejo recordar por Dios les bendiga. Amén. Gracias, Daniel. Hermanos, hemos estado trabajando en hacer que todas estas cosas de la tecnología nos beneficien. No somos expertos en estarle moviendo ahí, lo que sabemos lo hemos ido aprendiendo con el pasar de las semanas. Entonces arreglo una cosa y se descompone otra, y desarreglo la otra y sale la misma, pero ahí estamos trabajando en eso. Hermanos, les iba a recordar, los domingos estamos repartiendo el boletín. Yo les aconsejo que lo tomen, lo vean. Estamos dejando un espacio aquí abajo para que ustedes puedan hacer notas de la predicación, y es muy importante que ustedes se lo lleven a su casa, porque a veces estamos en la casa y sale, oye, ¿cuándo era la reunión de...? Aquí está. Aquí estamos poniendo los anuncios, información importante. El departamento de quejas directamente aquí con el pastor. Pero sí, hermanos, les aconsejo que se lo tomen el domingo para que sea de gran bendición. Tiene un versículo, si usted lo quiere usar hasta para evangelizar, puede servir. ¿Ok? Entonces se lo recomiendo. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a animarnos un poquito. Ya sé que tenemos cosas por las que hay que estar orando, pero también al Señor le gusta que le llevemos cantos, alabanzas, y para eso lo voy a invitar al grupo que pase para que nos dirija. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Para ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién ahora sí pudo aguantar el aire? El domingo no pude y hoy tampoco. Pero durante el domingo en la tarde, el lunes, yo creo que hasta el martes todavía andaba yo cante y cante parte de los coritos que me iba acordando. No sé si a alguien de ustedes le pasó lo mismo, pero todavía estaba yo sorprendido porque no alcanzaba, yo estaba ahí. Pero no, muy buen trabajo que hicieron. Obviamente les tocó estar ensayando como un mes, yo creo, y hasta que salió muy bonito. Las felicito. Hermanos, vamos a tomar un momento para que agarren aire, primero que nada, y para que abran su corazón y entendimiento para recibir el mensaje de la palabra por medio de nuestro pastor. ¿Ok? No va a pedirle, hermano. Gracias, hermano. ¿Tienen frío? ¿Tienen frío, hermanos? Para cantar otros 15 minutos esos coritos. Bien bendecido.
¿verdad? Son coritos muy antiguos y de mucha bendición, de júbilo, ¿verdad? Sí, 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 esos son los cantos que siempre se usan por lo regular, ¿verdad? Cuando se evangeliza, cuando se comienza una misión, cuando se le enseñan a los niños, ¿verdad? Y es de mucha bendición. Van a pasar ahí los niños, ya pasaron ahí con la hermana Paulina, o los hermanos que van a tomar el bautismo el domingo. Ya está fallando, ¿verdad? Si no, ahorita aprendemos Amén, amén. Vamos ahí, hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos ahí, hermanos, a leer al versículo 13. Mateo 13, del 3 al 13. Vamos a darle lectura y esta va a ser... recuerden que es estudio, no es predicación, es estudio y vamos a estar estudiando. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Estamos estudiando lo que es ahorita las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios, y hoy el estudio es cómo entender la Biblia, cómo entenderla. Y miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 13, vamos a leer del 3 al versículo 13. Yo leo el 3, ustedes el 4 y nos juntamos en el 13. Amén. Dice la palabra de Dios así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y todos juntos: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Bendito Dios. Damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Yo le pido que su Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Padre, nos enseñe y nos dé convicciones siempre, Señor, a través de su palabra, Señor. Que podamos entender, Señor, lo que usted nos dejó escrito. Pues hay todavía muchos oídos cerrados, hay muchos ojos cerrados también. Yo le pido que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, nos abra el entendimiento, Señor, y podamos nosotros claramente ver lo que usted nos dejó a través de su palabra. Mi Dios, bendiga, Señor, este estudio y bendiga esta iglesia, Señor. Padre, aquellos que están aún por las redes sociales, yo le pido que abra el entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Fíjense cómo dice ahí, hermanos, después de que les da la parábola, hermanos, del sembrador, entonces dice ahí que se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas así como en estos cuentos? ¿Por qué no hablar claro, verdad? De alguna manera los discípulos le dijeron, y Jesús les respondió: porque a vosotros os es dado a saber
los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjense qué tremendo lo que está aquí diciendo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no todos podemos comprender la Biblia? Es pregunta, recuerden. ¿Cómo podemos nosotros entender más la Biblia? A través de preguntas y respuestas. Porque todo se llevaba a cabo con preguntas a Jesús. Recuerden que la doctrina es enseñanza. Todo lo que Jesús enseñaba era doctrina, ¿verdad? Era enseñanza para su pueblo. Entonces, aquí está diciendo, hermanos, que no a todos les daba ese entendimiento. Ahora, a las personas que está aquí quitando por un lado, más directamente se refiere a muchos de los judíos que andaban ahí con ellos. Recuerde que el Evangelio de Mateo, aunque muchas veces nosotros nos apropiamos de toda la Biblia, ¿verdad? Y obvio, bueno, lo hacemos en fe. Pero el Evangelio de Mateo está escrito únicamente para los judíos. Y muchas veces no lo comprendemos eso. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas dentro del Evangelio de Mateo y queremos agarrarlas. Ahora, no estoy diciendo que no las podemos aplicar, pero la primera aplicación del Evangelio de Mateo es para los judíos. Es para ellos. De hecho, el Evangelio de Mateo se dice que se escribió en hebreo todavía. Después fue traducido al griego, como todo el Nuevo Testamento. Pero Mateo está dirigido casi únicamente, o más bien dirigido a los judíos. Y luego uno se hace la pregunta, bueno, ¿y entonces dónde quedamos con Mateo 6:33? Es una promesa, ¿verdad? Más buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Y entonces nos vamos a decir, ¿y entonces cómo lo aplico? Pero aquí en esto también le está hablando a los judíos, fíjese, vamos allá atrásito, Mateo 6. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo que para los judíos? Entonces nosotros, ahora, sí lo podemos nosotros de alguna manera tomar, pero de alguna manera secundaria. Claro, la Biblia, toda la Biblia también la podemos aplicar a nuestra vida, pero lo que tenemos que entender, que muchas veces por eso se nos es difícil la Biblia entender, es porque mucha de la escritura está escrita únicamente para el pueblo de Dios, para los judíos. Hay partes donde está escrita únicamente para la iglesia, pero eso ya vamos a entrar más o menos de Juan, Hechos para adelante, donde la iglesia está en acción, donde el pueblo de judío, el pueblo de Dios está. Recuerdan que el pueblo de Dios está en stand-by ahorita, está en la semana 69, donde Dios ya no trató con ellos. Porque dice ahí Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, para entender eso nos tendríamos que ir a Daniel, ¿sí? Porque Daniel habla de las 70 semanas y se quedó en las 69. Por eso se habla de las semanas 70, donde es la gran tribulación, que son 7 años. Esa es la semana que está faltando. Pero ahí es cuando va a tratar únicamente con el pueblo judío, exactamente. Y la iglesia tiene otro trato. Por eso Jesús vino a rescatar a esta iglesia que somos nosotros. Nosotros no entrábamos ahí. Recuerde que nosotros somos, de alguna manera la Biblia nos llama como gentiles, ¿verdad? Nosotros no somos judíos. ¿O hay algún judío aquí? Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles, pero entramos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que va y le pide a Jesús un milagro por su hija? Y él estaba sentado en una mesa
y va y le pide un milagro por su hija que estaba gravemente enferma, y le dice Jesús, pues no te es a ti lícito, dijo, porque el pan solamente es para el pueblo de Dios. Prácticamente le está diciendo para los judíos, no para los perrillos, le dice Jesús. Note cómo le dijo Jesús. Y esta mujer le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa. Ahora, ¿cómo le dicen los judíos a los gentiles? Perrillos. Esta mujer no era judía, no era del pueblo de Dios, mas sin embargo su fe hizo que Jesús volteara y le dijo que lo que estaba pidiendo le fuera hecho. Dios, cuando envió a su hijo, hermanos, de alguna manera tenía un plan. Ahora, en la omnisciencia de Dios, obviamente que estábamos nosotros en su pensamiento, pero Él venía exclusivamente a su pueblo, Israel. Y en eso de que ellos no quisieron nada con Él, entramos nosotros. Ahora, si nos ponemos a pensar, entonces decimos, y pueden llegar pensamientos, bueno, ¿y entonces de qué se trata? ¿Entonces Dios no quería nada con nosotros? Entonces, ¿qué iba a pasar con nosotros? Bueno, por eso es el tema, cómo entender la Biblia, porque por eso muchas cosas pedimos a Dios y muchas veces, hermanos, esperamos, pero no tenemos una respuesta convincente en nuestro corazón y pasamos muchas veces por tantas cosas porque no entendemos verdaderamente el plan de Dios, cómo está el plan de Dios y para quién son dirigidas las promesas. Ahora, en esa promesa entramos nosotros, entramos en la promesa secundaria. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no quiso nada con Jesucristo, no quiso creer en el Hijo de Dios y estuvieron por un lado. Hasta ahorita están en stand-by, están en un proceso. En la gran tribulación, cuando la iglesia, Jesucristo se la lleve, es cuando Dios va a trabajar directamente con su pueblo. 7 años. Y dice que en esos 7 años de gran tribulación se van a salvar judíos como nunca se han salvado desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Va a haber grandes milagros. De hecho, dice que van a llegar 2 profetas de los que ya no estaban. Y son los que van a andar testificando. Va a haber un avivamiento del evangelio para el pueblo judío. El pueblo judío ahorita no cree. Usted va a Jerusalén y va a los pueblos de Israel y va a todo, hermanos, donde está y habitan esta clase de personas y alrededor del mundo donde están y no creen en Jesús como el Señor y el Salvador, como el Hijo de Dios. Ellos no creen. Sí creen en Dios, creen en Moisés y creen en todo lo que ellos, pero ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el Evangelio de Juan está directamente para la iglesia. El Evangelio de Juan sí lo tomamos porque es una carta, es un evangelio dirigido para el entendimiento, también para ellos, pero para que nosotros supiéramos. Por eso dice ahí, en el principio era Dios. Y en el principio, así como empieza en Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, así empieza con Jesús. Empieza ahí en el Evangelio de Juan, hablando que desde el principio Jesús ha estado ahí con Dios. Todas las cosas que se hicieron, dice, sin Él no hubieran sido posible haber hecho o haber estado, porque Él hizo todas las cosas al lado del Padre. Pero el pueblo judío lamentablemente no cree en esto. Ahora, nosotros, los gentiles, los que hemos creído en el Evangelio, tenemos esa bendición de creer, aún en lo que no vimos y aún en lo que no eran promesas para nosotros. En Romanos nos da un entendimiento también el apóstol Pablo en Romanos 1:16, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente dice, para el judío y después el griego. Que es donde entramos nosotros, el griego gentil es donde entramos nosotros.
pero la promesa está y ahí es donde entramos. Por eso dice que ahora por la fe nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Por la fe, no por una nacionalidad, no porque seamos judíos ni seamos de la tribu de cualquiera de esas tribus de Israel, no, por la fe en Jesucristo. Y ahí es donde venimos muchas veces, hermanos, a entender cómo debo de estudiar la Biblia, cómo debo yo de mantener mi fe, que en lugar de decir, entonces todo esto era para el pueblo judío, no, porque Dios en su misericordia también estaba pensando en nosotros. No es de que Él, no creyeron en Él, a ver qué voy a hacer. No, Él en su omnisciencia todo lo tiene ya planeado, todo. Estaba viendo todo como el acontecimiento cuando empieza a existir el pecado con Satanás, allá cuando fue creado y todo eso, hermanos, y Dios en toda esa omnisciencia, Él ya tenía un plan seguido de esa falla que hubo ahí con Lucifer. Hemos estado en el pensamiento de Dios. Y Él nos ama tanto que por eso nos dejó su escritura, hermanos, para poderlo nosotros entender, pero tenemos que leerla detalladamente para poderle dar una aplicación correcta a nuestra vida. Mire cómo dice ahí en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Lo tenemos? Dice el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese tiempo, todos los fariseos, saduceos, todos los que estaban en el templo sirviendo de alguna manera, toda esa clase de religión que había ahí dentro, hermanos, leían la ley, leían lo que era. Recuerden que no había Nuevo Testamento. Siempre que se dirige a las Escrituras, se están dirigiendo al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos. Siempre se dirigían a ellos. Entonces, por eso aquí es donde les dice escudriñar, porque de ellos hablan de mí. Siempre les decía, si ustedes en verdad le creyeran a Moisés, recuerden que Moisés escribió los 5 primeros libros, y si así como ustedes dicen que son hijos de Abraham, dice, entonces supieran quién soy yo. Por eso aquí les recalca y les dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Y luego dice ahí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, ahí les está hablando a ellos, a los que decían conocer, pero no sabían que Él era el mismo Dios enfrente de ellos. Y decían que ellos conocían la ley, pero se mentían a sí mismos. No entendían, sus ojos estaban cerrados. Y luego dice ahí más adelante, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Fíjense cómo les dice Jesús. Y luego dice, ¿cómo podéis vosotros creer pues que recibiste gloria a uno de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, el único? No penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien nos acusa, dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense, les está diciendo claramente, si ustedes leen ahí la ley de Moisés, leen el Pentateuco, leen el Torá todos los días, porque recuerden que ellos lo tenían que leer todos los días. De hecho, su costumbre es leerlo en la mañana, mediodía y en la tarde.
donde quiera. De hecho, los judíos ortodoxos se ponen los textos, se los escriben aquí en las mangas, aquí y hasta en el sombrerito que traen. Porque todos los días tienen que estar repitiendo la ley de Moisés o el Torá, como lo conocemos. Todos los días. Como dice ahí, por las calles, por las plazas, en su casa, cuando coman, todo el tiempo ellos. Por eso un niño a los 12 años es cuando pasa de ser niño a jovencito en la ley judía. Ese niño para los 12 años se sabe el Torá completo. O sea, los 5 libros de Moisés. Imagínense cuánto tiempo no pasa leyendo la Biblia. Ahora, una cosa es leerla y otra cosa es escudriñar, como dice aquí Jesús. La Biblia la podemos leer muchas veces, pero si no la leemos con el entendimiento del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Y de eso se trata esto. ¿Cómo entender la Biblia? Dice, la Biblia cuyas verdades fundamentales pueden entenderlas aún los niños. Los niños pueden entender la Biblia. Y luego dice, sin que puedan comprenderlas exhaustivamente los cerebros más privilegiados. Se presenta a las más variadas y antojadizas interpretaciones si no se le estudia debidamente. Por eso tenemos que siempre orarle a Dios para que nos dé el entendimiento. ¿Se acuerdan cuando Samuel, su mamá lo llevó al templo con Elí y Dios empezó a hablar con Samuel y le hablaba a Samuel? ¿Y qué hacía Samuel? Iba con Elí porque pensaba que Elí era el que le estaba hablando. Él aún todavía no tenía ese contacto y esa sabiduría de saber que Dios, el mismo Dios Todopoderoso, le estaba hablando directamente a él, porque iba a ser su profeta. Hasta que Elí le dijo, y se dio cuenta Elí el sacerdote, que Dios le estaba hablando a Samuel, y le dijo, cuando vuelvas a oír otra vez la voz que te habla, dile, heme aquí. Y de ahí empezó a tener un contacto con Dios, hasta ser uno de los grandes profetas. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Que muchas veces no escuchamos la voz, hermanos, que nos está hablando. Recuerden que la palabra de Dios es la voz de Dios. La palabra, las escrituras, es la misma voz de Dios hablándonos a nosotros. Ahora, los niños pueden comprenderla. Aún los niños pueden comprenderla, porque Dios, hermanos, no tiene edad ni nada para tener un contacto con nosotros. Dios le puede hablar aún a los niños. Amén. Y fíjense, ¿qué dijo Jesús consciente del estudio de las Escrituras? Ahí nos dicen en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Hay que escudriñar, porque dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Cristo se refiere aquí a las Escrituras del Antiguo Testamento. La Biblia de sus días, sin embargo, es una declaración que es igualmente, hermanos, para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento ahora lo tenemos nosotros. Ahora cuando decimos, bueno, escudriña las Escrituras, nosotros podemos escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ahí ya vienen promesas para uno como gentil. Por decir, en Hechos 16, donde el apóstol Pablo le dice al carcelero cómo poder ser salvo. Recuerden que el carcelero era un gentil como usted y como yo. Y esa promesa se la dan a él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De esas se tiene que apoderar uno. Creerlas. ¿Por qué? Porque es una promesa para la iglesia. Amén. Entonces, cuando empezamos a entender este punto, hermanos, se nos es más fácil poder aplicar la Biblia a nuestra vida. Ahora, yo no estoy diciendo que no la podemos aplicar toda la Biblia, pero no en un contexto primario. Si la podemos aplicar en un contexto secundario, ¿verdad? No directamente. Recuerden que, como estamos diciendo al principio, hay cosas que Dios le habló directamente a una persona y era para esa persona. Lo que le estaba diciendo era directamente para él.
Ahora, si la podemos aplicar secundariamente para nosotros, y Dios conoce nuestro corazón, y Dios de alguna manera se va a manifestar. Amén. Dice ahí, ¿por qué fueron alabados los miembros de cierta iglesia, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento? ¿Usted recuerda que una iglesia fue alabada, ahí que Dios la resalta, ahí en la Escritura? Hay una iglesia que es resaltada por algo que esa iglesia hacía cuando iba a predicar Pablo. ¿Han leído de esto? De Berea, la iglesia de Berea. ¿Qué hacía la iglesia de Berea después de que Pablo les predicaba? Iban a sus casas y escudriñaban las escrituras y dice, para ver si lo que Pablo había dicho era lo que estaba ahí en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escudriñar las escrituras para ver si el que está predicando enfrente, cuando llegamos, ahorita que dijo el hermano, llévense el folleto. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque en su casa se van a poder, lo que habló el predicador, y lo comparan con la iglesia, con la Biblia, y empiezan, ok, sí, porque qué tal si el que está aquí enfrente está echando mentiras o no está en lo que está en la Biblia. Oímos cosas y luego las queremos aplicar y luego lo queremos esto y lo otro, hermanos, y no estamos siendo edificados en la palabra de Dios. Y tenemos que ser edificados en la palabra de Dios, porque cosas bonitas se pueden hablar, ¿verdad? Cosas que nos gusten, pero y si no está en la palabra de Dios, no tiene respaldo y son simplemente palabras. ¿Queremos escuchar palabras bonitas y motivacionales? Póngala en el radio a Joel Osteen y van a ver que se van a motivar, pero no va a haber doctrina sana de nada. Tú eres el campeón, tú naciste para ser millonario, tú eres grande, tú eres un guerrero, pero no te va a hablar del pecado, no te va a hablar qué es lo bueno, qué es lo malo, y no te va a dar palabra de Dios. Te habla motivándote a ser mejor, pero terrenalmente. Motivadores hay muchos. Que se predique la palabra de Dios es diferente. Amén. Entonces, a esta iglesia de Berea, hermanos, la exalta el Señor. ¿Por qué? Porque iban y buscaban qué es lo que decía, qué es lo que Pablo había dicho, qué es lo que... Entonces, a través de la Biblia se dan cuenta que verdaderamente lo que hablaba Pablo era el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Ahora, como punto ahí, punto 1, hermanos, dice porciones fáciles y porciones difíciles. ¿Usted cree que hay porciones fáciles y porciones difíciles en la Biblia? ¿Qué porción sería para uno en veces difícil de entender? Sí, hay muchos, que la lees y la lees y la lees y que... Ahora, para leer la Biblia, ahorita vamos a ir con ese proceso donde también tenemos que no leerla así como que llegamos corriendo, nos sentamos y empezamos a leer. No, leer la Biblia es un encuentro con Dios y tienes que hacerlo con toda la reverencia que puedas tener ante tu Dios, porque vas a estar cara a cara con tu Dios a través de la palabra de Dios. Debes primeramente, pero este es otro de los puntos, pedirle discernimiento y pedirle al Espíritu Santo que abra tus ojos. Porque si llegamos corriendo a leerla así como cualquier libro, no vamos a entender nada. Ahora, porciones fáciles y porciones difíciles. ¿Mediante qué comparación se indica que algunas porciones de la palabra de Dios son más difíciles de entender que otras? Vamos a Hebreos 5:12 y léanlo, lo que lo tengan. Fíjese cómo dice el texto, lo que leyó
aquí nuestro hermano Daniel, porque debiendo ser ya maestros, que dice, después de tanto tiempo, está hablando de una persona que ya tiene tiempo en el Evangelio, que ya conoció a Cristo, que ya tiene tiempo, que ya debería de ser maestro, que dice, tenéis necesidad que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche. ¿Qué se le da a un bebé? ¿Qué se le da ya a un niño que va creciendo y que tenía que fortalecer su cuerpecito? Comida sólida, comida sólida. Hay misterios en la Biblia que no son misterios porque el Espíritu Santo va aclarando tu mente y te va dando la sabiduría para entender cosas, pero hermanos, si no estamos fortalecidos bien primeramente con la leche espiritual, el Evangelio de Dios, imagínense para empezar, o imagínense darle una costillita de res así en barbecue a un bebé. Así de esas costillitas así bien cargaditas de carne. ¿Qué va a hacer con la costillita? Pero si le das una mamila, una tetera, ¿cómo se le dice en Venezuela, hermano? Un tetero. Si se lo das, lo va a agarrar y se lo va a empezar a comer. ¿Sí? Ahora, si le das una tetera a un niño como Julián de 10, 11 años, ¿qué va a hacer Julián? Julián va a pedir una costillita, una hamburguesa doble, ¿sí? Entonces, dice aquí el texto, hermanos, en Hebreos, debiendo ya tener madurez. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía hay necesidad? ¿Por qué le escribe el escritor a los hebreos? Diciéndoles que todavía tienen necesidad de que se les diga del Evangelio desde el principio. ¿Por qué? Porque no había un compromiso tal vez con las Escrituras. No había un compromiso de escudriñar, de crecer. Porque recuerden que tiene que haber un crecimiento. Hay momentos en que tú dejas de recibir para empezar a dar. Exactamente. Pero muchas veces, hermanos, lamentablemente en la iglesia pueden pasar 20, 30 años y la persona quiere seguir tomando leche. Tomando leche. 30 años, haz de cuenta que tienes ahí al hijo en la casa de 30 años. ¿Qué decía una historia del hermano Israel de que fue a trabajar a una casa, ¿no? Y que salió la señora y le dijo, no vayan a poner a mi hijo en la pala porque, pobrecito. ¿Y cuántos años tenía, hermano, el hijo? Como 30 años. Dice el hermano, yo imaginaba a un bebito, no, pues ¿cómo le van a dar la pala? Ya tenía 30 años. Sáquenlo al sol. ¿Verdad? Pero no, todavía como niño chiquito. ¿Y qué pasa muchas veces? Como no escudriñamos la Escritura, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, va a pasar lo que dice en Mateo 13. ¿Qué va a pasar con la semilla? O se ahoga, o sale y se seca, o lo que está alrededor, que las hierbas y todo, que son los afanes del mundo, la va a desaparecer. Y no hubo crecimiento. Pero ¿qué pasa con la que cae en buena tierra? Da fruto al 30, al 60 y al 100. Porque cae en buena tierra, porque crece, porque da fruto. Y eso es lo que nosotros debemos, hermanos, de poner en práctica, escudriñar las Sagradas Escrituras para que pueda haber un crecimiento dentro de nuestra vida. Amén. Ahora, ¿de qué manera se explica mejor esta comparación? Esto que estamos viendo aquí, donde leímos de Hebreos. Fíjense cómo dice el siguiente versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo. Alguien que lo lea rápido. De niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí se fija cómo sigue recalcando? O sea, de esta manera se puede explicar mejor esta comparación que vimos. ¿Cómo? Todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice que es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice, pero el alimento sólido es para
¿Qué dice? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Crecer en madurez, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, escudriñar las Escrituras para que pueda haber un crecimiento. Dice ahí el apóstol Pablo en Corintios 13, después de donde dice todo, donde nos habla de todo el amor, ¿verdad? El amor no se jacta de sí mismo y da todo eso. Después dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero creció y ahora sus pensamientos eran diferentes. Cuando somos niños pensamos de una manera muy diferente. Cuando somos niños pensamos, hermanos, en todo. Creemos en Superman, en Batman, creemos en Santa Claus, pensamos que todo es realidad porque somos niños y esa inocencia. En el Evangelio, hermanos, cuando empezamos a conocer de las cosas de Dios, hermanos, es de esa clase de manera. Pero tú vas creciendo y a través de la palabra de Dios, Dios te va madurando, revelando. Entre más tú conozcas la palabra de Dios, el Señor te va revelando más y te va revelando más. ¿Y para qué te lo revela? ¿Para qué? Dice, porque ustedes ya teniendo que ser maestros, tenéis necesidad de que todavía estén tomando. Entonces, ¿para qué te lo revela? Para enseñar, para que tú ya estés dando clases ahí en un salón en la escuela dominical a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres. ¿Quién va a enseñar en la femenil este próximo reunión? I don't know, no sé, no estoy preparada. No, ya debe de haber ciertas personas listas siempre para dar el mensaje de los varones. ¿Quién va a dar el siguiente estudio de los varones? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Sí? Para eso te da la madurez el Señor, porque ya deberíamos de ser muchos maestros. Maestros de que tú vienes y das. ¿Por qué? Porque Dios te lo está revelando a través de su palabra. Esto es a lo que se está refiriendo aquí en la palabra de Dios. Pero imagínense, tenemos 20 años en la iglesia, congregándonos. Y luego hay una necesidad de una maestra. ¿Quién puede enseñar a los alumnos de los jóvenes de 13 a 20? Y nomás volteamos así. ¿Sí me estoy explicando lo que quiere decir aquí? Ya muchos que ya deberían de ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros crezcamos, maduremos y estemos dando fruto. Estemos dando fruto, enseñando a los demás, enseñando a los que van llegando, explicándoles, ¿quién puede ir a visitar a esta familia que acaba de llegar? Ya se le compartió el evangelio. ¿Quién le puede dar los primeros pasos? Dar los primeros pasos es como agarrar al niño y empezarlo a caminar de la manita, ¿verdad? Le empiezas a enseñar lo que es la salvación, la seguridad de salvación, la obediencia al bautismo, las ordenanzas que da el Señor, el congregarse en una iglesia, el leer la palabra de Dios, la oración. Son los pasos principales para el nuevo creyente. Pero cuando tú le dices, ¿qué familia quiere ir a visitar a esta familia que va empezando? O sea, para que lo agarre de la mano y caminen. Un bebé no puede llevar a otro bebé. ¿Sí me estoy explicando? ¿A dónde va a llevar un bebé a otro bebé? Necesita una mano fuerte, madura, que sostenga esa manita para poderlo guiar. Hermanos, hay viaje misionero. Hay viaje misionero para otra parte, para otro país. ¿Qué familias están dispuestas para ir a compartir el evangelio? ¿Qué pasa? ¿Sí me estoy explicando lo que quiere decir la palabra de Dios? Madurez, empezar a dar y no estar simplemente recibiendo. De eso se trata, hermanos, el crecimiento de lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Ahora, dice, ¿qué escritos se dice específicamente que contienen cosas difíciles de entender? Fíjese lo que escribe
el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro, tres, 15 y 16. Amén. Fíjense, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta. Pablo mandaba sus epístolas y recuerden que Pablo es el mayor autor casi de todo el Nuevo Testamento. La de Tesalonicenses, la de Éfeso, la de Colosenses, la de Filipenses, la de Filemón, la de Tito, la de Timoteo. Todas son cartas de Pablo. Esas cartas llegaban a las manos de las siguientes iglesias. En una las agarró Pedro. Y aún Pedro escribe diciendo, el hermano Pablo escribe cosas muchas que son difíciles de entender. ¿Quién era Pedro? Uno de los mayores o más grandes apóstoles. Fíjense, Pedro caminó muy cerca de Jesús, caminó con Jesús, comía con Jesús. Pablo no caminó con Jesús, ni siquiera conoció a Jesús, pero tuvo un encuentro con Jesús después de que Jesucristo ya había sido resucitado. ¿Sí me explico? Por eso Pablo dice en muchas de sus cartas, yo les predico a Jesucristo resucitado, a Jesucristo glorificado, no a Jesucristo que anduvo terrenalmente con los apóstoles. Yo no sé, pero al apóstol Pablo se le dio un entendimiento, o el apóstol Pablo se metió de una manera llena. Si ustedes ven la conversión de Pablo, fue algo bien maravilloso. De ser un perseguidor a ser perseguido, y dio todo. Pero aún había cosas que Dios le daba a él. Ahora, ¿se acuerdan cuando él dice, si tuviera de qué gloriarme, me gloriaría de mí mismo? Dice, porque conozco a uno que no sé si en el espíritu o no sé, fue al tercer cielo. Hablaba de él. Aún, pero dice, aún cosas que yo quisiera decirles, pero me fue prohibido. Y lo cumplía. O sea, Dios le dijo, no vas a hablar de esto que viste. Porque él subió al tercer cielo. ¿Sabe cuál es el tercer cielo? Donde está el trono de Dios, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que verdaderamente entender, que Dios es real, su palabra es real, su palabra es verdad, su palabra, hermanos, cuando nosotros la empezamos a escudriñar y a tratar, hermanos, de comérnosla y tratar de darla para comer, hermanos, empieza a haber una madurez sobrenatural dentro de nosotros. Hay un fuego que no se puede apagar, hay un fuego que siempre está prendido, hermanos, ese fuego de poder evangelizar, de poder decirle a alguien, porque es un fuego que te quema, que muchas veces, aunque no quisieras, te constriñe el Espíritu Santo y te empuja a hacer la voluntad de tu Padre. Y eso es algo tan hermoso, cuando en verdad decidimos, hermanos, caminar con Cristo. De otra manera jamás podríamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo podría decir Pablo esto? Bueno, en su relación que verdaderamente tenía con Jesús. ¿Cómo lo podríamos nosotros hacer? Ahora, yo no estoy diciendo que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Si en verdad ponemos a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Pero aún nos estorban tantas cosas. Y la palabra de Dios la tenemos que creer al 100% y aplicarla al 100% a nuestra vida. Por eso
a esta clase de personas que Jesús les hablaba, a todos esos religiosos, por eso se les hacía difícil. En algún momento uno de los discípulos, no los apóstoles, de los discípulos, recuerde que discípulos había muchos con Jesús, discípulos, servidores, siempre estaba lleno de discípulos. Apóstoles nada más eran 12 los que andaban con él. Discípulos había muchos y les decía a sus discípulos, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos cada día, tomen su cruz y síganme. Uno le dijo, dura es tu palabra, ¿quién podrá cumplirla? Tu palabra. ¿Qué es esta palabra? Uno de los mismos discípulos. Dice, Señor, ¿no estás viendo que se están yendo todos? Es dura tu palabra. O sea, no los ofendas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ah, sí, perdón a todos. Vayan por ellos. ¿Qué le dijo Jesús a ese discípulo? ¿Se quieren ir ustedes también? Así le dijo. ¿Se quieren ir con ellos? La palabra es dura cuando somos inmaduros. Cuando somos maduros, la palabra, hermanos, es como la miel. Dice, como la miel de un panal. Más dulce que eso todavía. Porque es para bendición para nuestras vidas. Por eso yo les digo que tenemos que escudriñar para que nadie nos engañe. ¿Se imaginan? Tenemos que escudriñarla en este aspecto. Mucho se predica y personas, Malaquías 3, predicar los diezmos, traer los diezmos al alfolí y esto y lo otro. No. ¿Sabes? Que el mejor diezmo y la mejor ofrenda es la que da tu corazón sinceramente. ¿Sabes que te digo una cosa? Ese mandato era para los judíos. Para los judíos. Y era a fuerzas. La iglesia ya no puede predicar eso. En alguna ocasión, alguna persona del pastorado nos dijo, es que si no enseñamos de esto, si de por sí no dan. Sí, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hablar la verdad. Y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Yo te voy a predicar y te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Y Malaquías lo ponen en muchas iglesias como una regla. Y yo te digo que la persona va a traer más su corazón cuando le hables la verdad. Pablo lo dijo en Corintios. Cada primer día de la semana, conforme haya prosperado, aparte algo y déselo al Señor. Si tú eres un corazón agradecido con Dios, que has madurado en su palabra, tú vas a dar mucho más que cuando te obligan por un diezmo. ¿Sí? Mucho más. Porque el que está agradecido va a estar agradecido con Dios en todo lo que le da. La palabra de Dios, por eso les digo, hermanos, que tenemos que escudriñarla para que no nos engañemos nosotros mismos. Y muchas iglesias hacen todas estas cosas para manipular a las personas. Y Dios nos mandó a manipular. Dios mandó a amar al prójimo y a enseñar la palabra de Dios. Dijo ahí en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí me estoy explicando? Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Dice ahí, hermanos, el Espíritu Santo de Dios y la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros entender la Biblia? ¿Cómo podemos leerla de una manera correcta? Hace un momento yo decía, si tú lees la Biblia apuradamente. Ahora, hay momentos, ¿verdad? Hay momentos para todo.
Hay momentos que vas en tu carro. ¿Cuál sería la mejor opción en el carro? Pues oír en el radio la Biblia, ¿verdad? Si la quieres estar oyendo. Hay audible, hay CD. Yo tengo los CDs de toda la Biblia completita, 66 CDs. Nomás lo pones y vas escuchando uno. Ahora, yo soy de CDs, ¿sí? Tú ya eres de USB y iPhone y esa cosa, y ya le pones y ya vas a escuchar. Entonces, yo me quedé en el pasado, ¿verdad? Pero pues se me hace fácil en vez de pones el CD y lo pones y ya están rayaditos, ya se oyen dobles, pero todavía se entiende. Pero hay mucha tecnología. Hay mucha tecnología. Ya nomás te subes, el teléfono se conecta con el radio del carro y ahí le pones Biblia. Mateo, pon Mateo. Vamos a escuchar Mateo. Vamos a escuchar a San Lucas. Vamos a escuchar a Marcos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora, eso es para irlo oyendo y le vas poniendo atención, pero vas manejando, vas activo. Ya cuando llegas a tu casa, ya comiste, y ya jugaste con tus niños, ya saliste al parque con tu esposa, ya regresaste, entonces tal vez encuentres una media hora para encerrarte en un lugar donde dejes el teléfono por allá. Entonces sí, vamos a leer la palabra de Dios. 15 minutos, media hora, 20 minutos, no sé, ya ahí ya es tu tiempo, pero ese ya es un tiempo apartado para Dios, que tú tengas esa intimidad ahí con Él, ahí solos, y empieces a leerla y empieces a oír. Porque muchas veces cuando Dios nos habla es cuando nosotros no estamos hablando. ¿Sí? Ahora, cuando la leas, como consejo te lo digo, léela en voz alta. Léela en voz alta. Porque así la lees y la escuchas. Léela en voz alta. Y te va a servir de más. Ahora, si eres todavía más, léela en voz alta, la estás escuchando y aparte escríbela. En una libreta ponte a escribirla. Y se te va quedando. Hay muchas maneras de cómo poder estar leyendo la Biblia. Dice, solamente quien comprende las cosas de Dios. O sea, ¿cómo podemos comprender la voz de Dios, las escrituras? ¿Qué dice 1 Corintios 2:11? Y ya nomás tengo que 5 minutos, ¿verdad? Entonces, basado en este texto, que el Espíritu de Dios es el mismo Dios y es el que habita ¿en dónde? ¿En dónde habita el Espíritu de Dios? En cada uno de los creyentes de la iglesia. ¿Quién es el que te va a revelar las cosas de la Biblia? El Espíritu de Dios. Por eso tú le debes de pedir, Espíritu Santo, tú que vives dentro de mí, abre mis ojos del entendimiento. Ayúdame a entender lo que voy a leer. Y hermanos, el Espíritu Santo te da revelación de lo que estás leyendo. Es más, hasta te sorprendes que dices, pero lo acabo de leer 24 veces este texto y no lo había entendido y ahorita lo leo y el Señor me da un entendimiento de lo que estoy leyendo. Porque así es el Espíritu Santo. Él es el que... ¿Quién más conoce la Biblia mejor? ¿El Espíritu Santo? ¿Es Dios? ¿Amén? Entonces pídele con esa fe y pídele con ese denuedo de poder entender. Ahora, ¿cuán cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad? ¿Qué dice ahí el versículo 10, uno anterior ahí de Corintios 11? ¿Qué dice el 10? Amén. Dice, pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. El Espíritu de Dios. Recuerden que siempre que se pone Espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu de Dios. Espíritu con E minúscula, pues está hablando de nuestro espíritu o de espíritus malignos, ¿verdad? Pero Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, que es el que escudriña y sabe todas las cosas. Amén. ¿Quién mejor que Él es el que te va a enseñar? Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos para los cuales fue enviado el Espíritu Santo?
¿Para qué fue enviado? ¿Qué dice San Juan 14, 26? San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Recuerden que cuando está hablando aquí Jesús, este texto, aún Jesús está aquí. Entonces el Espíritu Santo todavía no está aquí. Cuando Jesús sale de esta tierra, llega el Espíritu de Dios. Recuerdan ahí en Pentecostés, lo que dijo la hermana hace un momento, ahí en Hechos capítulo 2, llega el Espíritu Santo y se queda ya en el corazón de cada creyente. Antes no era así. Antes venía el Espíritu Santo, hacía lo que tenía que hacer en el creyente y se regresaba. Ejemplos podemos ver con Saúl, con David, con Sansón. Venía el Espíritu Santo, le daba fuerza y luego se iba. Antes así era, así trabajaba el Espíritu Santo. Cuando ya la iglesia se formó, ahí en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, había una promesa: no se muevan de aquí hasta que no haya venido el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y alrededor de la tierra. Y en el capítulo 2, ¡pum!, se cumple. Llega el Espíritu Santo y se apodera de todos los creyentes para habitar. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo porque Él mora en nosotros. Amén. Y Él es el que nos da, hermanos, el entendimiento, es el que nos guía, es el que nos da la fuerza, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía todos los días. Cuando queremos leer la Biblia decimos, no, mejor me voy a acostar. Y luego Él es el que está, ponte a leer, te va a hacer bien. No, pero es que tengo sueño. Porque uno lucha, ¿verdad?, con todo eso. ¿O nomás yo? Todos, ¿verdad? Yo creo. Y te pones a leerla y empiezas así con... ¿verdad? Pero si tenemos la tele y está jugando la América, no, hombre, 3 horas ahí. Gol de la América. Y ahí no nos da sueño. Pero nomás leemos abrimos la Biblia y oye un sueño. ¿Por qué será? Porque también hay alguien que está en contra de que tú tengas el conocimiento. Pero el Espíritu te está guiando a toda verdad. Ahora, el papel de la oración en el estudio de la Biblia. ¿Qué papel toma la oración para estudiar la Biblia? Hace rato yo les decía de esto. ¿Qué papel se toma ahí en la oración? ¿Qué dice el Salmo 119, 18? Salmo 119, 18. Estos estudios que estamos tomando, hermanos, nos dan muchos textos, bastantes textos, y es para el propio conocimiento, para que cada uno podamos ver a través de la palabra de Dios cómo, hermanos, podemos dar un paso más allá de lo que hemos hasta el día de hoy aprendido. Dice ahí el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando dice la ley, ¿qué está hablando entonces? De la palabra de Dios. Está hablando, aunque se está refiriendo específicamente a los libros de Moisés, a los primeros 5, pero generalmente se está hablando de toda la Biblia. En los tiempos de ahorita estamos hablando de toda la Biblia. ¿Qué dice aquí el salmista? Ahí en lo que leímos, abre mis ojos. ¿A quién le vas a decir abre mis ojos? Al Espíritu Santo. Abre mis ojos, porque si yo la leo en mi carne, no le voy a entender nada. Nada. Sí la puedo leer 1000 veces, pero no le voy a entender nada. ¿Y cómo voy a aplicarla a mi vida si no la entiendo? El eunuco que iba a Etiopía, ya de regreso, iba leyendo Isaías 53, no entendía. El Espíritu llevó a Felipe para que le explicara. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, pues, ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿De sí mismo? ¿O de quién? Y Felipe le empieza a decir. Y Felipe usa también lo que es el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento, le empieza a hablar desde Moisés. ¿Sí me estoy explicando? El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento.
Y es el que nos da cómo entender la palabra de Dios. ¿Qué don espiritual pedía el apóstol Pablo en sus oraciones? ¿Qué dice Efesios 1:17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, ¿de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estos textos son hermosos. Efesios 1, 17, 18, 19. Si usted quiere dedicarle unas palabras en la Biblia a alguien, cuando usted regala una Biblia, dele esos textos. En mi otra Biblia, la otra viejita, mi esposa me puso unos textos, me la regaló cuando el Señor me alcanzó y me puso esos textos. Me puso, y este es el que recuerdo mucho, que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ella sabía que yo jamás una Biblia. Me la regaló hace 16 años. Y también me dijo: y un día te voy a ver ministrando la palabra de Dios. Yo le dije: estás loca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es la verdad? Yo, de hecho, no entendía ni lo que me trataba de decir a través de estos textos. Pero después lo entendí. No era un plan de ella, pero le fue revelado a ella también por el Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios usa a tu esposa mucho? Dios usa a tu esposo mucho. Cuando se dejan dirigir por el Espíritu Santo, Dios usa a tus hijos. Es una bendición cuando uno verdaderamente le permite al Espíritu Santo de Dios obrar en la vida del creyente. ¿Qué pasa en la vida de hoy en las denominaciones bautistas? Que da miedo hablar del Espíritu Santo. No muchas hablan del Espíritu Santo, pero saben que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona. Es una persona. Con el mismo poder que Jesucristo y con el mismo poder del Padre, porque ninguno es más que otro. Los tres tienen el mismo poder. Cuando se hizo todo esto, lo hicieron estas tres personalidades, pero que forman uno solo. De eso habla la Escritura. Cosas difíciles de entender. ¿Cómo un Dios trino en un solo Dios? ¿Cómo tres manifestados en uno? ¿Cómo uno en tres? ¿Sí me explico? Estas son las cosas que muchas veces la iglesia aún todavía es difícil de entender. Por eso las cartas de Pablo, Pedro decía, hay cosas que no son difíciles de entender. Pero cosas así, cosas que en verdad tienen sentido de saber. Y no como otras en veces, pastor, y bueno, ¿con quién se casó Caín? Si se casa Caín, ¿te vas a convertir? No, nomás quiero saber. ¿Sí me explico? Pero saber cómo un Dios trino, cómo son tres personalidades con un mismo poder, siendo un solo Dios, eso sí está interesante. Y eso está en la Biblia. ¿Amén? Entonces, vamos a terminar con esto. ¿Bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Dice ahí Proverbios 2, versículo 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el amor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Fíjense cómo dice ahí en Proverbios. Si buscáramos nosotros la sabiduría de Dios, así como buscamos las cosas terrenales, así como buscamos el dinero, la plata, está hablando de plata, está hablando de dinero, así como buscamos el dinero, si le buscáramos a la sabiduría de Dios, hallaríamos verdaderamente la respuesta a todas nuestras dudas. Algo maravilloso del escritor, cuando
Dios le hizo el llamado y cuando le dijo que pidiera lo que quisiera, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Se la dio Dios? Se la dio. Era el hombre más sabio del mundo. Todos se gozaban al oír, venían de otros países para escuchar la sabiduría de Salomón. Y no solo le dio sabiduría, él no pidió riquezas, no pidió nada, él pidió sabiduría. Pero cuando él pidió sabiduría, a Dios le agradó tanto que lo hizo el hombre más rico del mundo también. ¿Sí se fijan que cuando nos vamos a lo correcto, Dios bendice todo lo demás? Él pidió sabiduría y se le dio todo. En algo algo pasó ahí, ¿verdad? Porque también se dice que tuvo 1000 mujeres, 1000 esposas, imagínense. La sabiduría de Salomón para poder llevar a 1000 esposas. ¿Cuántos tienen la sabiduría de Salomón? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos ayude para poder, hermanos, entender la sabiduría de Dios, poderla aplicar a nuestra vida y poder tomar buenas decisiones. Porque al fin y al cabo todos para tomar buenas decisiones en nuestra vida. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que buscamos a través de Dios? ¿Qué es lo que buscamos? Y de eso se trata el estudio, hermanos. Así es que vamos a seguir con estos estudios. Fíjense, lo que sigue es el poder de la palabra de Dios, la palabra que imparte vida y Cristo en toda la Biblia. Todos estos son temas que vamos a estar llevando, pero es para nuestro propio aprendizaje. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe, para que nosotros mismos tengamos convicción. Y si algo se predica aquí que no es lo que dice la Biblia, usted tiene toda la autoridad para decir, lo que está diciendo no está en la Biblia. Amén. Para eso tenemos que tener nosotros la sabiduría del Señor a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, damos gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque a través de su escritura, a través de su palabra, Señor, nosotros podemos tener, Señor, esa sabiduría, Señor, de parte de usted. Ayúdenos a poder buscar lo mejor. Y lo mejor es usted. A atesorar su palabra dentro de nuestro corazón. A saber, Señor, de qué se trata este libro maravilloso que usted nos dejó. ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿De qué manera lo puedo entender? ¿Cómo es de bendición para mí, para mi familia? Ayúdanos, Dios. Ayuda a tu iglesia. Ayúdame a mí, Señor, a predicar simplemente tu verdad, a enseñar tu verdad. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en esta iglesia. Síguenos ayudando, síguenos, Señor, motivando a seguir adelante, Señor, en tu palabra, solamente en tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cualquier pregunta, hermanos, cualquier pregunta, si no la hacen aquí, la pueden hacer por el WhatsApp. Cualquier duda, hay veces que aquí por vergüenza o por algo no se hace la pregunta, hágala por WhatsApp y a través de la palabra de Dios la podemos responder también. Amén. Por eso no sirve, ¿verdad? Muy bien, hermanos, vamos a pasar directamente a lo que son los anuncios de esta semana. El primero es para el día de mañana, la reunión de los jóvenes. Es puse ese primero. Bueno, la reunión de matrimonios. Viernes 31 de enero. ¿Qué estamos jugando, compadre? Bueno, reunión de los jóvenes. Ulises, estás jugando con mi mente.
Ya puso el último, ¿verdad? Ya puso el versículo de despedida y todo. Bueno, es mañana a las 6 de la tarde en la casa del pastor. Va a haber una fogata, va a haber comida. Y para que no se lo pierdan, también pueden ir los adultos, ¿verdad, hermano? Sí. Y ahí está el anuncio en donde les recordamos que pueden ir ahorrando para el viaje de los jóvenes. Abonando para si usted tiene uno o dos jóvenes y van a querer que vayan en el viaje de ¿qué es? ¿Qué mes? Es como en julio, ¿verdad? Junio. Bueno, el año pasado fueron a la Isla del Padre, ahora van a ir a un rancho que está aquí en Granbury, pero de todos modos si quieren empezar a ahorrar, la hermana Valesca se encarga de tomar sus abonos. Ahora sí, Ulises. Hermanos, este es el anuncio de los bautizos. Lo habíamos estado anunciando para las 9:45 de la mañana, pero no es así. Ahí había un error. Todo va a ser normal. Pero sí les recomendamos que lleguen temprano porque vamos a hacer todo a la mera hora para terminar temprano y luego pasarnos al edificio de enseguida para que allá presenciemos lo que es los bautizos. Regularmente se termina aquí como a las 12:40, ¿verdad? Más o menos. El hermano va a tratar de terminar como para las 12:15. Entonces, para que de aquí nos pasemos para allá y se lleven a cabo los bautizos. Entonces, de todos modos lleguen temprano, no era a las 9:45 allá, pero era para que llegaran aquí a las 9:45 para que la escuela dominical empiece a las meras 10. Amén. Ok, aclarado ese asunto. Seguimos todavía recolectando cosas. El domingo les había mencionado, se van a recolectar cosas y se van a empezar a separar para llevar al viaje misionero de Zacatecas. Y lo demás se va a seguir llevando a el shelter de la Lancaster. ¿Ok? Cualquier información con el hermano Alfredo o con cualquiera de nosotros, ahí lo coordinamos. Reunión de matrimonios, estamos viendo lo que es el libro El Desafío del Amor y va a ser este viernes 31 de enero a las 6:45 de la tarde. Entonces, aquí en la iglesia. Y si ustedes conocen de algún matrimonio que le interesaría agregarse a este estudio, invítelo, por favor, ¿sí? Y si no, pues ustedes mismos los esperamos aquí a las 6:45. Hermanos, todavía apenas llevamos 37. Ya nada más nos faltan 13 suscriptores para la página de YouTube. No sé si se dieron cuenta, pero ahí puse el video del domingo. Todavía me estoy dando de golpes con la pared, pero está bien. I can do it. Pero sí necesitamos 13 más. Entonces, los invito a que compartan ese código. Le digan a sus amigos, familiares. Díganles que nada más, ahorita la hermana Valesca, ella sola se echó la soga al cuello. Dijo que conocía como 50 personas que, ¿qué, hermana? Pero bueno, sí, yo nomás oí 50 y dije, de ahí soy. Pero no, está bien. Sí, hermano, ¿qué está pasando? Si quieren no le pongan la campanita, pero háganse subscribe, por favor, para que podamos empezar esta nueva aventura en YouTube, ¿ok? Creo que ese ya es el último anuncio. Nada, falta mucho. Pero sí, acuérdense que pero ya lo dijiste tú hace rato. Va a haber reunión de varones febrero 8, es un sábado y todavía no sabemos ni dónde, ni quién, ni nada, pero el joven aquí está de encargado. ¿En cuál? ¿En cuál, Denis?
Bueno, va a ser en un Denis, si quieren saber, pregúntenle aquí al joven Daniel. ¿Verdad? Y creo que va a forzar al hermano Juan a dar el estudio, ¿verdad, hermano? No, pero ese lo voy a poner yo creo que la semana que entra, porque falta, ¿qué? ¿3 semanas? 2 semanas. 2 semanas. Ese lo iba a poner yo creo que ya el domingo. Pero sí, reunión de varones el 8 de febrero. ¿Alguien más que quiera anunciar algo? ¿No? Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Estamos despedidos. Que tengan bonita noche. Nos vemos el domingo.